Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Hoy me gustaría que habláramos un poquito de aquella posibilidad de que en nuestras tierras tuviéramos un rey incaico, lo que no estuvo lejos de ocurrir, ¿verdad? Para nada, un hermoso tema. Sucede que luego de la Revolución de Mayo había unanimidad en que el sistema de gobierno a continuar debía ser una monarquía. Y entonces había que salir a buscar un rey. Qué cosa, ¿no? Mucha gente cree que después de mayo de 1810 sobrevino una república, una democracia, y no. Deberían pasar muchísimos años para que ello ocurriera. Es que ese día, el 25, se juró fidelidad al rey Fernando VII, no a España en todo caso, ni al virrey delegado, pero sí al rey. Y a tono con la época y con lo que ocurría en Europa principalmente, todos nuestros próceres de Mayo, sin excepción, estaban de acuerdo en buscar un rey propio para estas tierras. Primero se lo buscó en Europa, afanosamente. Creo que el primero al que se lo ofrecen es al infante Francisco de Paula de Borbón, el hermano de Fernando VII, a quien se le llevan deseos de fidelidad porque había sido repuesto en el trono. Es decir, que primero se intentó coronar a un príncipe de la Casa Real Española. Se buscaba una especie de monarquía constitucional luego de la Revolución y había que tener en cuenta la situación política en Europa, donde Napoleón iba y venía, conquistaba y retrocedía. Al no poder concretarse lo del monarca español, se empezó a buscar el apoyo de Francia, Inglaterra o Alemania para que nos ayudaran a lograr nuestra independencia. Acordate, Roberto, que por estos años se envía en misión diplomática a Belgrano y a Rivadavia, a Madrid y Londres, con ese fin. Misión que al cabo de 6 meses finalmente fracasaría. Y después tenés a los que estaban desesperados por tener rápidamente un rey europeo, como Juan Martín de Pueyrredón, quien a cargo del directorio, temeroso por el avance de Artigas que ponía en jaque al centralismo porteño, sí o sí pretendía un francés. Dijo Pueyrredón que solo un príncipe francés puede asegurar la felicidad de mi país. Cada tanto hay que leer lo que dijo cada uno de nuestros próceres, ¿no? Realmente vale la pena. O como el apátrida y anglófilo Carlos María de Alvear, que dejó escrito en un documento textualmente esto: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso, pidiendo que vinieran pronto tropas que ordenaran el país, agregando, además, que Inglaterra no podía abandonar a su suerte a los habitantes del Río de la Plata. La verdad que Alvear estaba dispuesto a entregar todos los territorios rioplatenses a la monarquía británica. Increíble, pero eso es lo que sucedía en 1815, 1816, muy distante de lo que muchos creen. La cuestión es que se llega a julio de 1816 al Congreso de Tucumán y allí es Belgrano quien en una sesión reservada ocurrida el día 6, 3 días antes de la declaración de nuestra independencia, explica la situación europea, dejando en claro que la Revolución de Mayo había sido vista en Europa, pero que el desorden posterior la había manchado y por eso se dudaba en darle acompañamiento y protección. Como conclusión de eso, Belgrano hace una propuesta un tanto atrevida. Pide a los congresales dejar de buscar príncipes en Europa y buscarlo acá, más cerca. Más precisamente, propone la coronación de un rey inca. Y lo que tal vez no te contaron es que en aquella sesión Belgrano hasta lloró e hizo llorar a varios. Tal fue la convicción con la que habló. Buscaba con esta iniciativa la adhesión de la población indígena del norte y la deserción de los indígenas reclutados en el ejército español. También buscaba reparar las injusticias cometidas contra las culturas locales y lograr el apoyo del Alto Perú. De paso, debilitarían al siempre enemigo de todos ellos, José Gervasio Artigas, que tenía muchos aborígenes entre sus filas. Belgrano tuvo para esa posición el apoyo de San Martín y Güemes, entre otros, ¿no? A Pueyrredón incluso no le cayó mal la idea. Hasta se pensó en quién podría ser y se tiró el nombre de un hermano de José Gabriel Condorcanqui, conocido también como Túpac Amaru II, ¿verdad? Sí, se trataba de Juan Bautista Tupac Amaru, un anciano
precisamente por ser hermano de quien se había levantado contra la corona española en 1780. San Martín, que como dijimos vio con agrado lo del rey incaico, también habría pensado incluso como alternativa dividir a América del Sur entre las principales potencias europeas para poner un príncipe de cada casa real y así satisfacer a todos y prevenir rivalidades. Siempre en favor, como opinaban todos y pensaban al menos la mayoría, de un gobierno monárquico. El asunto es que la propuesta de Belgrano no fue aprobada. El Congreso de Tucumán finalmente se inclinaría por la monarquía, pero postergaría la decisión. Y al trasladarse a Buenos Aires para seguir sesionando allí, la idea directamente perdería toda la fuerza. Y otra cosa que tal vez no te contaron de aquella sesión secreta famosa es que a Belgrano muchos por lo bajo se le rieron por la propuesta de un rey inca. Especialmente, y como te imaginarás, los porteños, claro está, que por respeto no le dijeron nada, pero enseguida habrían murmurado entre sí para no dejar pasar de ningún modo tan atrevida propuesta. Los intentos de conseguir rey europeo para que nos gobierne continuarían. Es así que al año siguiente se envía a Valentín Gómez en otra misión diplomática, quien buscaba a Luis Philippe de Orleans, quien más tarde en 1830 será rey de Francia. En tanto, el Congreso de Tucumán, que por entonces ya no era tan de Tucumán porque ya sesionaba en Buenos Aires, dudó, pensando que un rey francés no le iba a agradar a Inglaterra. Y así continuarían los intentos hasta 1820, fíjate en la época en la que vamos llegando, en que se produce la batalla de Cepeda, que obliga a disolver el directorio y el Congreso de Tucumán. Tal cual, los ganadores de Cepeda, Estanislao López y Pancho Ramírez, dirán que con su victoria liberarán a Buenos Aires del directorio y del Congreso, que pactaban con las Cortes Europeas la coronación de un príncipe con aquel origen, contra la opinión de los pueblos que buscaban la forma republicana federal. Como conclusión, no habría finalmente monarquía constitucional, ni rey inca, ni nada. Se continuaría en un estado de anarquía, más allá de la declaración de la independencia. Éramos una especie de nave sin rumbo. Mira, hasta 1846, 30 años después de la independencia, se seguiría discutiendo lo del monarca, hasta que empezamos a hablar de república y luchar para tenerla. Mirá el tiempo transcurrido. Por eso, insistimos, cada tanto hay que releer las posiciones de cada uno de los protagonistas de nuestra historia. En todo caso, para que nos sirva para saber quién sí, quién no, quién más o menos y quién nunca.